A todos los que están del otro lado, www.radioxpilar.com.ar. Nos pueden escuchar desde la aplicación de la radio. Acuérdense que somos Radio X Pilar con la Cruz Roja. Nos siguen en nuestras redes sociales. Así es, nos siguen a través de Ellas Dicen Radio en todas las redes sociales. De verdad que en Instagram, en TikTok y en el canal de YouTube nos pueden seguir. Desde ya no se les olvide, síguenos para que se mantenga informado. Además de nuestro programa, también tenemos algunas cápsulas informativas y siempre estamos colocando algún que otro videíto para que podamos compartir e interactuar durante toda la semana y no solamente los días jueves que tenemos programa por acá por la 100.3 FM en vivo. Así es. Bueno, nos presentamos siempre, así que mi nombre es Lorena Alcaraz, estoy acompañada de Julie Badel y en la operación técnica de la radio, Víctor. ¿Cómo estamos viviendo las mujeres el mes rosa, que se ha denominado desde hace unos años? Octubre, viene el Día de la Madre, se aprovecha todo este mes para la concientización del cáncer de mama. Por eso estuvimos entrevistando al doctor Extiliano la semana pasada. Ayer salió la cápsula de nuestro programa. El que no lo pudo ver puede ir a buscarlo después del programa en vivo. Y igualmente ahora vamos a pasar la entrevista que le hicimos al doctor. Pero bueno, esto es el mes rosa. Hoy estuve leyendo un montón de cosas que la verdad que aparte de concientizar con esto del cáncer de mama, el cáncer de útero, los diferentes cánceres que afectan a las mujeres, también esto de las diferentes maternidades que surgen. Y me llamó mucho la atención un post que vi que, por ejemplo, saludamos a las maternidades que no fueron, mujeres que han perdido embarazos en nivel inicial, mujeres que han parido bebés que no pudieron llegar a vivir. Que también tiene su día. Sí, y la verdad que es un tema que lo vamos a tratar en otro programa. También vamos a traer un especialista que nos hable de las diferentes, cómo maternamos en la actualidad, que era muy tabú antes. Y sabes que conozco un caso de una chica que creo que 3 veces ha intentado y no pasa de los 5 o 6 meses, de los 5 meses de embarazo. De ver que siempre hablamos de eso, de todos los tabúes, de todas las cosas que las mujeres durante mucho tiempo nos callábamos y que ahora, bueno, lo podemos exponer. Y justamente eso era lo que conversábamos un poco con el doctor. Excelente, la verdad, conversación que tuvimos, más de 1 hora estuvimos en su consultorio, no solamente tratando el tema del mes rosa, sino también o la prevención, educación, que no es tanto la prevención, sino educar con respecto a cómo disminuir las probabilidades de sufrir cáncer de mama o prevenirlo de alguna u otra manera. Nos explicó al detalle y cómo más o menos nosotras podemos hablar sobre el tema. Pero también nos llamó mucho la atención que nos hablaba de que hay mujeres de que llegan y les da vergüenza preguntar, hablar sobre el tema, y a pesar de que son sus doctores, entonces es hora de que cuando decimos de hablar, de expresar, no solamente en este medio o expresarnos entre unas amigas, sino tener esa confianza y liberarnos, ir hasta el consultorio, poder explicar, hablar de temas, por ejemplo, después que hablamos del cáncer de mama, nosotros hicimos otra cápsula con respecto a la menopausia, y hay tantas preguntas que se les debe hacer al médico, a nuestro médico, al ginecólogo, y que no las hacemos. Y dice, uno le explica hasta cierto punto porque no sabemos, pero las mujeres deberían, como que llega con el esposo y yo le digo, te pasa esto, te pasa lo otro, es como, va a sonar así como, que se está pasando, qué vergüenza. No, de verdad que debemos dejar la vergüenza en casa y avivarnos. Ponernos como... Claro, hablarlo. Educarnos, porque si no lo hacemos con nuestro médico, no lo vamos a aprender como decía el doctor, no se trata de aprender con los influencers, con los que están en las redes sociales, no, esto es con especialistas, y tomar el turno
para hacerse los chequeos. También hicimos una encuesta, le preguntamos a varias chicas, vamos a escuchar los audios de estas chicas, la pregunta era si sabían que tenían que ir, cada cuánto tiempo iban al médico, si se hacían sus chequeos y si estaban conscientes de cuántas veces tenían que ir a visitar al médico y si se hacían estos chequeos médicos. Pero antes no podríamos hacer este programa sin nuestros sponsors. Así que bueno. Y recordarles también nuestro número de contacto, sí, el 11-6656-7018, para que usted envíe sus mensajes de texto. Además de los mensajes, también puede enviar las notas de voz con respecto a esta pregunta. ¿Usted ya realizó? ¿Está consciente de cuántas veces tiene que ir, o si se realizó, y cuántas veces tiene que realizar las visitas al médico? ¿A partir de qué edad? Porque hay una cierta edad de que debemos ir una vez al año, pero después de cierta edad generalmente se tiene que visitar al médico 2 veces por año, y es importante que conozcamos a qué vamos, o sea, qué voy a hacer yo estas 2 veces. Exacto. También tiene nuestro correo electrónico, ellasdicenradio@gmail.com. Ahí propuestas de entrevistas, invitaciones recibimos, regalos también, así que bueno, ahora vamos a escuchar a... No, para regalos los alias. Los alias, eso un cafecito nos tenemos también, que armar. Sí. Auspiciantes. Morena Fashion es tu destino ideal en Pilar. Marroquinería, perfumes, billutería y artículos de temporada. Con una amplia variedad de artículos de moda, atendemos todas tus necesidades. Aceptamos todos los medios de pago para tu comodidad. Encontranos en Ituzaingó 662 Pilar, Buenos Aires, y sumérgete en el estilo. Síguenos en nuestras redes sociales @Morena Fashion Pilar para conocer todos nuestros productos y nuestras últimas novedades. Te esperamos. ¿Cansado de buscar y no encontrar? ¿De dar vueltas sin resultado? Alto ahí, la solución está en By Creativitat. En By Creativitat, tu polirrubro de confianza en Merlo, tenemos justo lo que necesitas. Desde ese detalle único para decorar tu casa, hasta el regalo perfecto que tanto estuviste buscando. Y lo mejor, pagás como vos quieras. Efectivo, tarjeta, transferencia, aceptamos todos los medios de pago. ¿Vivís lejos? Imposible. Hacemos envíos a todo el país para que recibas tu pedido donde sea que estés. Seguinos en todas las redes sociales como By Creativitat. Escribinos, descubrí nuestras novedades y hacé tu pedido. By Creativitat. Encontrá lo único, encontrá lo tuyo. Vos sabés que estábamos, ahora después de esta información vamos a escuchar la entrevista del doctor. Tenerse algo que a mí me dejó impactada, porque yo me tiño, claramente no soy rubia real. Dijese mi hijo, sos una rubia falsa, mamá. Bueno, sí, soy rubia falsa. Por eso tengo cerebro, le digo, porque por ahí nos reíamos, ¿no? Porque en un momento había una canción, no sé si la conoces vos, que decía La Rubia Tarada. No. Había una canción acá del rock nacional que es muy conocida que dice La Rubia Tarada. Entonces se la hicimos escuchar a los chicos, a mis hijos. Dice, bueno, la rubia, tarada. Claro, y decía, ay, mamá, ¿por qué dicen eso? Bueno, porque acá, en un momento, en esa época donde salió esa canción... Vivía el bullying. No, pero las chicas rubias, o sea, solamente hablaban de la ropa, de cosas muy frívolas, muy banales. Y entonces le digo, bueno, pero vieron que mamá sabe de política, sabe de relaciones internacionales, le digo... de museos, leo muchos libros, le digo, por eso soy una rubia falsa, le digo. Entonces siempre está el chiste ahí, la rubia tarada. Mamá es una rubia falsa. Bueno, dicho esto, ¿por qué viene esta la secuela? De teñirse el pelo, hablaba. Teñirse el pelo. El 60% de las mujeres que se tienen el pelo tienen más riesgo de contraer cáncer de mama. Es un estudio. Y justo hoy pensaba pintarme el cabello. Sí, es un estudio del Instituto Environmental de Health Sciences.
de Estados Unidos siempre, hace todos estos estudios, reveló que los tintes para el cabello podrían aumentar el riesgo de cáncer mamario para las mujeres en un 60%, específicamente las afroamericanas que se tiñen el pelo de 5 a 8 semanas. Para las mujeres blancas, en tanto, el aumento del riesgo es de un 8%, y el aumento para el resto es de un 9% a nivel general. Resulta que los tintes de cabello contienen disruptores endocrinos y cancerígenos que no son absorbidos por el cuero cabelludo, entrando así al torrente del líquido vital del cuerpo y afectando los niveles hormonales de la persona. Así aumenta, los niveles hormonales de cada persona, aumentando así las posibilidades de contraer cáncer de mamas. Así que, si estamos pensando en teñirnos, por ahí lo podemos hacer más espaciadamente, fijarse que los chequeos en la caja que compramos de la tintura o lo que usa nuestro peluquero de confianza realmente no tenga patógenos que nos puedan afectar a la salud. También, en un momento también la cana es fuerte. Claro, pero en un momento también hablábamos del alisado. El alisado está comprobado que también te puede causar otro tipo de cáncer en los riñones, porque hay un componente que no se disuelve y hace trabajar mal a los riñones. Entonces hay un montón de cosas que nosotros decimos, un montón de cosas que nos hacemos para sentirnos lindas, que por ahí no podemos vivir nuestra belleza natural, y decimos, vamos a hacer este estereotipo de alisarnos el pelo, teñirnos de otro color que no sea el nuestro natural, como para embellecernos, creer que nos embellecemos más, pero seguimos siendo los mismos. Cambia solamente eso. Es cuestión de actitud. También hacerse las manos, las uñas. Sí, eso hay que poner un protector solar. Los tatuajes también. Los tatuajes, la depilación definitiva. Hay muchas cosas que no se dicen de la depilación definitiva, que es ahora que viene el verano, y todavía no hay estudios concretos de que si eso nos va a afectar en un futuro para el cáncer. Pero yo no quiero asustar a nadie, pero dado a esto de que no hay estudios, nosotros tenemos que realizar las cosas lo más naturalmente que podamos. Y seguimos entonces con las estadísticas claves con respecto al mes de cáncer. El mes rosa. La incidencia es el cáncer más común en mujeres a nivel global. La mortalidad es la principal causa de muerte por cáncer entre mujeres en América Latina y el Caribe, según la Pan American Organization PAO. Dice, detección temprana. Un diagnóstico precoz puede mejorar significativamente la eficacia del tratamiento y reducir la mortalidad. Los factores de riesgo, la edad. Dice, el riesgo de desarrollo de la enfermedad aumenta con la edad, específicamente después de los 50 años. La obesidad, el sobrepeso y la obesidad aumentan también las posibilidades de desarrollar esta enfermedad. El estilo de vida, los antecedentes, un poco de eso, de lo que va a hablar también el doctor. Y hay un número que dice que en 2022 se registraron 2.296.840 nuevos casos en mujeres, y en 2023 la tasa de mortalidad por cáncer de mama aumentó en un 17.9%. Es un montón. Un montón. Y que va aumentando todos los años. Todos los años. Vamos a escuchar al doctor Estiliano y después volvemos con los testimonios que tenemos. Estamos con el doctor Javier Estiliano, jefe de patología mamaria del Hospital Nacional Posadas. Correcto. Médico mastólogo y ginecólogo legista. Gracias por su tiempo primero. Queríamos saber cómo están las consultas para prevenir el cáncer de mama, si hay muchas, si se redujo en el tiempo o si cada vez hay más información, entonces las mujeres consultamos antes. Bien, la pregunta es excelente. No tenés nada que agradecer. Estos momentos, estos espacios son fundamentales porque son de divulgación y nosotros dependemos de ustedes para que esto llegue a la población, porque no podemos salir
no tenemos un medio para hacer publicidad de lo que hay que hacer. Tu pregunta es excelente, como te decía. La respuesta es que no es que aumenta la consulta para prevenir, porque eso es por default, digamos. Una consulta ginecológica anual que debería tener toda la mujer, debería tener un examen mamario y, acorde a la edad, algún examen complementario. Después de los 40 sería la mamografía, por ejemplo, ¿no? Después, si quieres, abundamos eso. Pero la puede pedir el médico de familia, la puede pedir el ginecólogo, el médico clínico, y hay que revisar un examen mamario. Entonces, en la consulta anual de salud de la paciente que va al ginecólogo, esto se puede realizar, y ahí es donde hacemos el screening, o sea, el diagnóstico precoz. Y nos derivan a nosotros los mastólogos, o también puede venir a nosotros en caso de que tenga algún riesgo aumentado, por supuesto. La mamografía, como lo mencionabas, para muchas mujeres tenemos miedo de hacerlo porque nos resulta muy invasiva. En estos tiempos que corren con la inteligencia artificial y todos los avances, ¿estas detecciones se pueden hacer sin tener que recurrir a una mamografía? Primero, por ejemplo, o sea, consultar antes de los 35 años y ver si podemos hacer otras cosas que no sean tan invasivas. Es una cosa que es increíble, porque la gente cree, o sea, piensa y quiere esperar eso de la tecnología. Hoy la mamografía es el gol estándar. Se pide a los 40 años, una vez por año, siempre y cuando no haya ninguna alteración en la mamografía o en la historia personal de la paciente. Hay pacientes que hay que hacerlas antes, como dijiste vos. Hay pacientes que vos haces el control, aparte de la mamografía, con otros estudios. Si se puede suplir la mamografía hoy, no. Es el mejor método a partir de los 40 años. El complemento ideal es la ecografía en la gran mayoría de los casos. Hablaste de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a suplir la mamografía, porque la inteligencia artificial usa la mamografía para mostrar mejor y más imágenes que el ojo humano no ve, que están ahí. Te lo resalta, te lo busca, te ayuda. Hay algunas mamografías que son difíciles de leer, como la mama densa, y las inteligencias artificiales están demostrando que ayudan al radiólogo a encontrar un mejor informe. Y después hay otras tecnologías distintas, como las biopsias en sangre. Bueno, Doc, ¿para qué sirven los test genéticos en el caso de cáncer de mama? Hay que diferenciar. Cuando una paciente viene acá, siempre está preocupada porque tiene una tía o una abuela con cáncer. Eso se hablan de riesgos. Eso es un riesgo que tiene algún antecedente familiar. Hay otros riesgos muy comunes, como la mama densa o determinadas características de su historia, que aumentan también el riesgo. Entonces, si frente a la suma de riesgos, uno puede pedir un estudio genético, como mencionás vos. Ese estudio genético, en el país hay una guía de genética que dice a qué pacientes hay que pedir el estudio genético. Es una muestra de sangre, se analiza el ADN de la paciente y se buscan genes. Vos nombraste el BRCA1 anteriormente. Sí. Bueno, ese BRCA1 y BRCA2 son los más comunes, pero hay 84 genes relacionados con la mama, y la mama se relaciona mucho con el cáncer de ovario, van de la mano. En general se buscan los dos. Esto lo que hace es decirte, esta persona tiene ese gen mutado, es decir, no es normal, y esa mutación aumenta mucho el riesgo de cáncer, de varios cánceres. En el caso de la mama, lo que nos permite a nosotros es estudiar a esa paciente distinto. A esa paciente no le vamos a decir, volvé el año que viene que te haga una mamografía. Vamos a analizarla más en profundidad. La ventaja de conocer esto es que la paciente tiene el poder, se empodera y uno le dice todo lo que tiene que hacer para diagnosticar precozmente ese riesgo aumentado que tiene si desarrollara un cáncer. O sea, tener el gen positivo no significa que va a tener un cáncer, significa que tiene un riesgo muy aumentado, 80%, que es un montón. En algunos cánceres 20%, que es bastante también, pero se pueden hacer estudios para, si aparece, diagnosticarlo al momento. También se pueden hacer cosas preventivas, como es el caso de Angelina Jolie, que se sacó las mamas y se puso prótesis, y el riesgo no desaparece, pero baja a lo que es el riesgo poblacional.
Y ahora que tocó el caso de Angelina Jolie, ¿las prótesis aumentan el peso? No. No una vez que se estirparon las naturales, No. sino... Entiendo, y también es un mito, es un miedo. Me estás tirando todos los dardos. Muy bueno. Al principio había dudas. Después las técnicas que utilizan los cirujanos plásticos no lesionan tanto la mama, entonces no solo no aumenta el riesgo, sino que tampoco impide que se lo encuentre el cáncer, porque estaba la teoría de que la prótesis por la cirugía aparece. No hay ningún estudio que demuestre que aumenta el riesgo, ya sea de tener un cáncer o de encontrarlo en forma tardía la presencia de prótesis. En pacientes sanas que quieren aumentar su busto por cuestiones culturales o estéticas. En el caso de una paciente cuando nosotros operamos, hoy en día hacemos una cirugía mamaria y no solamente hacemos la cirugía de extirpación del cáncer, sino que nosotros hacemos una cosa que se llama técnicas de oncoplástica. ¿Qué es eso? Tratar de remodelar la mama y hacer incisiones menos visibles por otro sector, tunelizar, cosas técnicas para que la paciente esté mejor estéticamente. Si le sacamos la mama, la única forma es poner algo. Ese algo puede ser una prótesis, un expansor. Tampoco aumenta el riesgo de que el cáncer vuelva, eso está recontra demostrado. No, si le vuelve el cáncer es porque tenía un cáncer y tiene un factor de riesgo para que vuelva, no porque la presencia o no de la prótesis. El diagnóstico utiliza muchos términos que por ahí pueden llegar a ser impactantes para alguien que recibe la noticia. ¿Podría explicarnos más o menos cómo es el estadio 0, el estadio 1? Sí, muy bien. Ahí hay una etapa muy importante, que es cuando a la paciente le damos la información que es un cáncer, no le decimos, bueno, tienes un cáncer, vamos a hacer esto. Hay muchas formas de dar malas noticias, que hay que estudiar, hay que entrenarse. Nosotros formamos a los residentes en eso. No es fácil decir a una paciente que tiene un cáncer. Nosotros estamos muy acostumbrados porque lo hacemos todo el tiempo. Y hay distintos feedback, es decir, hay muchas distintas respuestas del paciente. Algunas pacientes lloran, otras pacientes se angustian, otras pacientes te hacen todo que sí, como no pasa nada, otras niegan, otras dicen debe haber un error, otras, pero ¿por qué si yo me hice el control? Entonces, uno tiene que estar preparado para dar todas esas respuestas. Lo más importante es mirar para adelante, es decir, esto está. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dejar abiertas todas las cosas que se pueden hacer. Porque si yo le digo, tenés un cáncer, vení a ver otro día, la paciente se va con esa información. Ahora si le digo, tenés un cáncer, las opciones son esta, podemos hacer esto, va a pasar esto otro, vos le das un panorama mucho mejor. Para eso también tenemos un equipo de psicooncólogos. En todos lados donde se atienden las pacientes pueden consultar con los psicólogos que trabajan con nosotros. Que aparte nos dicen, mira, esta paciente hay que contenerla un poco más, hay que darle menos información. Tenemos mucha relación con eso. En cuanto a los estadios son independientes, dependen de cada tumor y de cada mujer. En general, depende del tamaño del tumor, de la presencia de ganglios o no infiltrados, que el cáncer se va hacia los ganglios axilares, y si hay o no lesión en otro órgano. A su vez, adentro de esos estadios, hay que pensar en qué tipo de tumor es. La gente confunde mucho el grado tumoral, que es la característica de la célula, con el estadio. Dice grado 3. Grado 3 es una célula mala, pero no es el estadio del tumor, es el grado de la célula. Después tenés la inmunistoquímica, esto es saber los receptores, que si son estrógenos, que HER, que triple negativo, eso es muy común. Obviamente se necesita saber esa información antes de empezar a pensar qué tratamiento, y habla del pronóstico y te marca el tratamiento. Y eso tampoco es el estadio en sí, pero te cambia el pronóstico. También en su respuesta mencionaba de que si se hacen los chequeos una vez por año y cómo que no se detectó antes, ¿cómo puede pasar eso a veces en las mujeres que por ahí son tan regulares en hacerse los controles y de repente... Es muy fácil de explicar, es muy difícil de entender. ¿Cómo se explica eso? El chequeo consiste en chequear si hay algo.
no previene que aparezca algo. La ventaja del chequeo anual en esas pacientes es que cuando yo lo encuentre, lo voy a encontrar chiquito. Supongamos una cosa que crece. No es lo mismo encontrarlo cuando tiene 6 meses que cuando tiene 1 año. Capaz que cuando tiene 1 año ya no se puede operar o ya se fue para otro lado. Entonces el chequeo anual garantiza que si hay un tumor en el medio, vos lo estás agarrando en un tamaño adecuado. Si el tumor crece rápido, porque hay tumores que lamentablemente crecen muy rápido, existen las pautas de alarma, esto del autoexamen mamario, me toco un bultito, veo la piel roja, me llama la atención esto que antes no tenía, entonces tiene que venir y ahí hacemos un chequeo. En las pacientes de alto riesgo, esto que decíamos que tienen muchos familiares o que tienen alguna lesión que estamos controlando, los controles no los hacemos todos cada año, los hacemos cada 6 meses. Entonces, ese grupo de alto riesgo lo tenemos más controlado. Pero lo más importante para saber en qué grupo estás es que vos vengas, te sientes ahí, tengamos una entrevista, así como esta, pero donde la pregunta la hago yo, y hacemos lo que se llama una anamnesis. Alguna gente dice, me hicieron interrogatorio es la policía. Nosotros hacemos una cosa llamada anamnesis, que es conocer en profundidad la historia personal y familiar de esa persona y ponerla en un riesgo, es decir, esta persona tiene el riesgo habitual, no, esta persona tiene mucho riesgo. Vamos a... Claro. Entonces la gente está asustada porque tiene un familiar volteado y muchas veces dice, pero si yo no tengo familiares. O yo no me controlo porque no tengo... Bueno, 7 de cada 10 cánceres no tienen familiares. O sea, esa tal vez sea la que más tenga que venir. Hablabas, bueno, de esto de la prevención, la lactancia, la maternidad. ¿Te puede ayudar a prevenir Sí. Es decir, vamos a cambiar un poco el término. Prevención es evitar. El cáncer de mama no se puede evitar, porque es una cuestión genética que aparece. Se puede diagnosticar precozmente, que es lo más importante, pero hay factores que ayudan a prevenirlo y hay factores que los empeoran. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco, el cigarrillo, aumenta el riesgo de un montón de cánceres. Uno de ellos es el de mama. Haber dado la teta, como la mama está mucho tiempo sin el estímulo hormonal habitual, baja el riesgo de cáncer de mama. Haber tenido hijos baja el riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque estuvo 9 meses más la lactancia sin el estímulo hormonal. El gran problema de esto es el estímulo hormonal de cada mujer. Una mujer que menstrua muy muy joven tiene más años de menstruación, o sea de hormona, que una que menstrua a partir de los 14. Una mujer que se le retira a los 48 no es lo mismo una que se le retira a los 53, porque tiene 5 años más de estímulo hormonal. Y si esas mujeres tuvieron a edad temprana, menos de 25, 28 años, embarazos, que es donde más hormonas suele tener, 2, pongámosle, estuvo 9 meses por cada uno, o sea, 18 meses sin ese estímulo. Y supongamos que dio la teta 6 meses a cada uno, evita 2 años. Entonces, si menstruó a los 14 y se le retira a los 48, le restás 2 años, es un montón de menstruación, de estímulo menos. Por eso es que baja el riesgo. Hay muchos influencers que dicen que cambiando los hábitos, cambiando la alimentación, se previene el cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Pero bueno, el cáncer de mama, ¿es verdad que cambiando la alimentación, algunos superalimentos, como le dicen, anticáncer, existe eso realmente o...? El problema es la palabra previene. No va a evitar un cáncer. Lo que baja es el riesgo, como dijimos antes. Entonces, si yo como una reta solamente de carnes y grasas, tengo riesgo de tener un montón de cánceres, entre ellos el de mama. Si... Ahora vamos a los estudios científicos. Obviamente, todo el mundo se puso a investigar esto. No hay ningún producto en la biología, o sea, ningún alimento, ni ninguna cosa, suplemento que uno pueda tomar que no sea un fármaco, que disminuya el riesgo de cáncer de mama. No existe. Se estudiaron dietas. O sea, entonces uno dice, bueno, ¿qué dieta? Viste que ahora está de moda la keto, la sin harina, la con harina, la cetógena. Todas esas. No está demostrado que ninguna de estas funcione. La única que está demostrado en varios trabajos medianamente serios que dicen esto es por acá, es la dieta mediterránea.
La dieta mediterránea es rica en proteínas de pescado, aceites de oliva, frutos secos, verduras. Es decir, es una dieta un poco cara, pero es la única que tiene un sello que le puede decir sí. Si vos me preguntás qué dieta hacer, sí. Lo mejor que puede hacer una paciente es mantenerse en peso y hacer ejercicio, con la dieta que sea. Okay. Mantenerse en peso es fundamental. A medida que viene la menopausia, es difícil mantener el peso y esos kilos que la paciente gana aumentan el riesgo de distintos cánceres. Quisiéramos que dar algunos tips para ayudar y para animar a que las mujeres hagan sus controles anuales y que a partir de los 40 consulten más. ¿Qué le diría? Bien, lo primero que tenemos que hacer es que vaya al médico, al ginecólogo en este caso, una vez por año. Ahí se le van a hacer los controles de rutina, entre los cuales está el examen mamario, saber el riesgo de esta charla, y la mamografía y la ecografía de base, para saber cómo está, qué tiene. Si hay que pedir otro estudio, se pide en ese momento. El autoexamen mamario sirve porque concientiza a la paciente a que se revise, pero la paciente no puede confiar en ella, porque ella revisó una teta, que es la de ella, y la va a hacer cada mes, cada 2 meses. En cambio, nosotros revisamos 20, 25 pacientes por día, o sea, está demostrado que nosotros tocamos nódulos 1,5 centímetros antes que la paciente. Cuando viene la paciente y me toque algo, ya nosotros lo hubiéramos encontrado antes. Entonces, tiene que hacérselo, pero tiene que venir a los controles. Y la mamografía lo encuentra cuando nosotros todavía no lo tocamos, en estadios subclínicos, estadios iniciales. Entonces, el objetivo es ese, que se haga el estudio y que lo encontremos cuando no se toca. Y esto hace que la sobrevida sea mejor, las cirugías sean más chicas, no requiera tantas drogas o no requiera quimioterapia al fin. Entonces, lo mejor que le puedo recomendar es que vengan para encontrar el tamaño óptimo, que es el tamaño no palpable del cáncer, que requiere menos tratamientos, menos cirugía y viven mucho más y mejor. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Bien, escuchábamos al doctor Javier Estigliano. Bien, jefe de patología mamaria del Hospital Nacional Posadas, médico mastólogo, ginecólogo legista, magíster en educación y en gestión, docente de UBA y bueno, ahí está, Javier Estigliano. Especialista. Y bueno, queríamos compartir con ustedes entonces esta entrevista que le realizamos para concientizar, para educar a las mujeres, aprovechando el mes el mes rosa, el mes de sensibilizar el cáncer de mama. Ya ustedes escucharon parte de esta entrevista, de lo importante que es asistir a nuestros chequeos médicos. Fuera de la entrevista le consultábamos a qué edad debería de ir con más regularidad las mujeres al médico y dice toda la vida, durante toda la vida, porque naces y se va al pediatra, luego al médico clínico, luego al ginecólogo y de ahí es el seguimiento de por vida. Es un seguimiento de por vida que debemos hacer para mantenernos esto no nos garantiza que nos vamos a liberar de una enfermedad ni de un cáncer, pero sí nos va a ayudar a detectarlo con más tiempo y, como decía el doctor, a poder operar antes, que sería más fácil, una intervención quirúrgica y los riesgos serían un poco menores. Pero la verdad que es muy importante. Con respecto también hablaba de la alimentación, que siempre nosotros estamos destacando este punto, hablar sobre la alimentación, la dieta, la dieta mediterránea, si él podría recomendar alguna dieta para mejorar la salud, sería la dieta mediterránea, que es la que tiene todos los nutrientes que necesita cualquier ser humano. Y lo importante es que de cambiar una pastilla de calcio por un vaso de leche o un trozo de queso, o sea, va más allá de lo natural. El doctor dice que hasta como que cuando se requiera, si ya no hay otra forma, acude a los medicamentos. La verdad, bien importante. Nosotros le preguntamos a varias mujeres
cuántas veces al médico, cuántas veces al año visita al ginecólogo, cuándo fue la última vez que se hizo el chequeo. Ustedes también pueden enviarnos ya en vivo lo que les pareció es la entrevista, si tienen algún otro dato que consultar, porque podemos seguir consultando con el doctor al 11-6656-7018 y nuestras redes sociales son @Ellas Dicen Radio en Instagram y YouTube y también en TikTok. Ya podés sumar a nuestra comunidad en YouTube. Ellas Dicen Radio, ahí encontrás nuestras cápsulas, el programa este que está en vivo, después lo vas a poder volver a escuchar. Así que nos encontrás en todos lados. Estamos en vivo también en mi cuenta personal, @JulieBader, a través en Instagram, para que se conecten. Qué felicidad que tenemos esa comunidad, porque siguen viendo los videos de emprendedores. Sí, de finanzas, de emprendedores. La verdad, el de los abuelos, sí. El de los abuelos, si deberían de cobrar los abuelos por cuidar a los nietos. Ese programa está en nuestro canal, así que visítanos. Digamos que hoy estábamos conversando sobre el mes rosa, la educación, el mes rosa para la educación y sensibilización del cáncer de mama. Escuchábamos al doctor Javier Estigliano, quien es especialista en el tema, y nos daba algunas recomendaciones y nos explicaba las razones del por qué debemos asistir al médico, cada cuánto, a partir de qué edad. Nos explicó muy bien al detalle esto. Y ahora vamos a escuchar algunos testimonios de personas que quisieron compartir con nosotros sus testimonios con respecto a sus visitas, si han visitado al médico, si son regulares con estos chequeos y qué opinan también acerca del mes rosa, de sensibilizar y educar a las demás mujeres. Escuchemos. Buen día, mi nombre es Aquela Silva, mi edad 43 años. Bueno, en cuanto a la mamografía, me la hago anual cuando cumplí mis 40 años. Me la hago anual para ver cómo están todos mis exámenes, me los hago anual, incluyendo la mamografía, y para ver cómo estoy. Es más, una vez me lo hice, mi primera mamografía me lo hice sin saber cuando estaba embarazada. Bueno, y gracias a Dios que mi gorda salió normal, porque nunca sabía que estaba embarazada, me enteré muy tarde. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Bardales Montero. La última vez que me hice una mamografía fue en el 2024, comienzo de año. Gracias a Dios todo salió negativo. Y lo que tengo es pendiente es hacerme un PAP, que hasta ahora no lo hago, por falta de tiempo, por falta de cosas. Soy muy consciente de que tengo que hacerme PAC anual, pero lo dejo pasar por falta de tiempo, por problemas tontos, pero soy muy consciente que tengo que realizármelo cada año. Chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, los estudios, yo por ejemplo trato de hacérmelos anual. El papicolpo, los estudios de los senos, pero hace tenía 2 años, sí, 2 años que no me hacía ningún chequeo, por tema de que, bueno, estaba en una cosa, estaba en otra, que si trabajo. Bueno, cuando tenemos hijos saben a veces que se nos complican, y dejamos todo para después. Pero yo empecé con un dolor en el seno izquierdo y eso me alertó un poco, que hasta tuve que ir para la guardia. Fui para la guardia, el doctor me chequeó, me dijo: en tu familia hay cáncer, hay alguna persona que sufre de cáncer, y o sea, uno se alarma. O sea, la palabra cáncer, o uno es, listo, lo tengo, ¿qué pasa? Y no es así, simplemente que, bueno, es un protocolo que hacen los médicos, eso es lo primero que tienen que preguntar. El doctor me dice: quédate tranquila, no pasa nada, simplemente que tengo que preguntar, igual cuando te preguntan si tu familia hay diabetes o qué tipo de enfermedades hay. Bien, ese era entonces parte de los testimonios. Viste que uno muy diferente a otro, casos diferentes, edades diferentes también, y que, bueno, lo importante es
lo importante que es ir a hacer el chequeo. Esta última persona nos decía sobre cuando pregunta al médico, el doctor nos decía que eso es lo primordial porque es algo que no se puede cambiar. O sea, lo que no puedes cambiar es lo genético, porque lamentándolo mucho, o sea, lo genético no se cambia. Ahora, tu estilo de vida, la prevención de que sí vayas al médico, esa parte sí la podemos cambiar, porque nosotros tomamos la decisión de ir, tomar la decisión de ir al médico una vez al año o 2 veces al año, dependiendo de la edad y dependiendo también, como decía el doctor, si tiene alguna historia, antecedente genético de algún familiar con cáncer, esa persona debe ser tratada de otra manera, sino con chequeos con mayor frecuencia. A mí, bueno, te voy a hablar de este último testimonio. Me llamó la atención de que, se asustó cuando el médico le preguntó sobre sus antecedentes familiares, o sea que no está acostumbrada a que los médicos le pregunten. Y después está el estadio de la persona, como bien lo explicaba el doctor, que hay a pacientes que por ahí le tienen que dar mucha información, a otras un poco y a otras ir dosificando la información que le van dando, que eso también se hace con un acompañamiento psicológico. Y después creo que fue el anteúltimo mensaje que hablaba de que por tiempo o por complicaciones o por distintas situaciones no se hacían los controles, y eso también nos fuera de lo que fue la entrevista. El doctor también nos decía, las mujeres son las últimas en ir a consultar al médico, porque siempre estamos pendientes de cuidar al otro, de cuidar al esposo, de cuidar al hijo, de cuidar a la mamá, de cuidar a la hermana, de cuidar a la tía, y de último, o sea, ya cuando ya es como que no puedo ya con esto, no puedo con este dolor. Esto no lo estamos diciendo nosotros, esto lo dice el doctor, que dice que ve 25 mujeres al día, o sea, pero aproximadamente. También me pasó esto, Juli, nosotros desde que empezamos el programa, allá por septiembre. Sí. En septiembre. ¡Ay! Septiembre. O agosto. Agosto me parece, ¿no? Sí, agosto. O sea, ya vamos por nuestro tercer mes. Sí. Bien. Estamos casi por anunciar el embarazo, dirían. Sí. Que después claro, es lo seguro. Nosotros desde que empezamos este programa hablamos de hábitos, de cambiar nuestros hábitos. Nosotras como mujeres en edades fértiles y todo, nosotros empezamos y además a cambiar pero es hábitos. que también a la juventud, por ejemplo, yo le decía a una amiga joven, no tiene 30 años, está por los 25, 30, le digo, ojalá, yo digo, tienes que ir al gimnasio, está bien, estás bien, tienes el cuerpo bien, está un poquito rellenita, bueno, pero yo creo que ya, bueno, en fin. Pero ojalá yo hubiese tenido una amiga que me incentivara y casi que me obligara y me llevara de la mano cuando tenía tu edad, a los 25 años al gimnasio, porque no estuviera ahorita sufriendo los dolores y todo eso que uno puede sufrir. Claro, y no solo esto, sino el hábito desde como dijo el doctor, o sea, no es que te tienes que cuidar cuando cumpliste 40, 35 años. Es antes. Es desde que naces, dijo, porque o sea, uno nace y tu mamá te lleva al pediatra, luego al médico clínico, luego al ginecólogo, y ya de ahí tú vas, sigue, porque es un cuidado constante, o sea, de por vida. De por vida. Y también vuelvo a esto de los hábitos, ¿no? De cómo nos alimentamos, cómo nos hidratamos, cómo alimentamos nuestro cerebro. También recuerdo la charla esta con la coach Patricia Falcón, Pato Fal, que nos decía que nosotros lo que nos decimos a nosotros mismos también son hábitos. Entonces, esto de que las mujeres tengamos, por ejemplo, este espacio de Ellas Dicen Radio para tener inquietudes, poder sacarnos dudas, nos hace hablar bien, y nosotros alimentarnos de ustedes que están del otro lado escuchándonos, transmitirnos dudas que por ahí a nosotros se nos pasa por alto, pero bueno, tenemos que, no todo es la maternidad, no todo es el esposo, y no ser todo esposa, es cuidar al otro, también no cuidarnos nosotras, qué nos pasa a nosotras emocionalmente y físicamente. Nos escribieron también al 11-6656-7018, dice, indudablemente hacerse la mamografía a partir de los 40 años, aprender a conocer nuestro cuerpo, tocarse y mantener un control regular con el ginecólogo. En caso de haber antecedentes
pacientes de cáncer, sobre todo de los abuelos, tomar en cuenta. Y dice, y otra cosa, quitarse el pánico al cáncer, ya que detectado a tiempo se puede vencer, está demostrado, nos dice esta oyente, Yael Guerra, que siempre nos está atenta. Pero sabes que también el doctor dijo que no basta, y a mí me quedó eso, o sea, como que tenemos que salir y repetir esto, no basta con que sale el mes rosa, llega el mes rosa, toca, no basta con tocarse, no basta con eso, porque nosotros nos podemos conocer nuestro cuerpo y todo eso, pero como decía el doctor, hay nódulos, hay aspectos que nosotros no vamos a sentir hasta cuando ya ha pasado mucho tiempo, que se pudo haber detectado mucho antes con la visita al doctor. El mensaje, chicas, háganse sus controles. Si no tienen un médico ginecólogo de cabecera, pídanselo a su médico de familia, y si no, empiecen a buscar un médico y no tengan miedo. Y tampoco traten de tener confianza con su médico. Si no les cayó bien ese médico, busquen otro, y así hasta que den con el indicado o la indicada, porque también hay muy buenas ginecólogas y obstetricias muy recomendables. Entonces, bueno, ya saben, el Hospital Nacional Posadas es una eminencia en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, así que también ahí pueden ir a hacer sus controles. Tengo entendido que acá en Pilar también tenemos un buen hospital también está cerca, para hacerse controles, así que no hay tener paciencia, háganse el tiempo. Tomar los turnos, dicen no me dan turnos de una vez, bueno, pero tener paciencia porque es tu salud. Con esto llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. La verdad, agradecida con todos ustedes por escucharnos a través de la 100.3 FM y también por la www.radioxpilar.com.ar. Nos acompañó, como siempre, buena onda, Víctor Gómez. Víctor Gómez nos acompañó en los controles. Por acá les habla Julie Badeli y nuestra compañera Lorena Alcaraz estuvo con ustedes. Hasta el próximo jueves.